Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. We see a city of contradictions within a nation of contradictions. Personas encapuchadas no se identificaron, no nos pidieron identificación, no nos preguntaron nuestros nombres, no nos dijeron que por qué nos paraban. Con motivo del 250 aniversario de independencia de los Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dirigió un histórico y viral discurso sobre el Estado y los valores del país. Defendió firmemente la inmigración como el motor histórico que construyó la riqueza y diversidad de la nación. Y sin embargo, hoy, demasiados de nuestros líderes no creen en una visión de esta nación como un asilo para los perseguidos, sino más bien como una que persigue a quienes buscan asilo. Al celebrar 250 años, ¿qué vemos? Vemos una ciudad de contradicciones dentro de una nación de contradicciones. Vemos el país más rico de la historia del mundo. Uno donde los niños se van a dormir hambrientos, mientras el primer billonario del mundo desea más. Vemos monopolios que dominan todas las industrias y oligarcas que elecciones. Vemos agentes enmascarados aterrorizando nuestras calles, comiendo comida cocinada por nuestros vecinos indocumentados antes de llevárselos en furgonetas sin distintivos. Vemos una nación cuya inmensa riqueza ha sido construida por quienes tienen las manos callosas y manchadas de tierra. El hombre que acaban de ver en sus pantallas no está pronunciando un discurso de unidad nacional. Lo que están escuchando, aunque esté disfrazado de poesía barata sobre el puerto de Nueva York, los nativos y los barcos cargados de esperanza, es la capitulación ideológica más peligrosa en la historia reciente de los Estados Unidos. Es la demolición controlada del concepto mismo de soberanía, ley y civilización occidental. El 4 de julio, en el marco de las celebraciones por el cuarto de milenio de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el alcalde de Nueva York emitió un discurso oficial desde el ayuntamiento. El mandatario equiparó textualmente la gesta patriótica de Lexington y los movimientos civiles de Selma con, cito textualmente, Mauritania. Fíjense bien en el tamaño del contrabando ideológico. El alcalde de la capital del mundo económico está sentado detrás del escritorio del mismísimo George Washington. Mete en la misma batidora la Revolución Americana de 1776, los derechos civiles de los afroamericanos y a la República Islámica de Mauritania, estado confesional donde la apostasía del Islam se castiga con la pena de muerte, donde no existe la libertad religiosa y donde la esclavitud no fue criminalizada de verdad hasta el año 2007. Eso es lo que celebra el progresismo neoyorquino en el aniversario de la libertad estadounidense. Eso no es inclusión, eso se llama sumisión cultural. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. El alcalde de New York critica abiertamente el concepto tradicional de excepcionalismo americano. Textualmente, afirma que la sabiduría convencional se equivoca al definirlo por la riqueza, la fuerza o el poder del país, y redefine el término asegurando que América es excepcional únicamente porque, aquí, nada está fijado en su lugar. Escuchen con atención este veneno conceptual. Decir que una nación es grande porque nada está fijo es el acta de defunción del Estado de Derecho. Los Estados Unidos de América no nacieron de la idea de que todo es mudable o relativo. Nacieron de la convicción absoluta de que existen verdades evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales por su creador y que están dotados de ciertos derechos inalienables. De acuerdo con los datos oficiales del censo de la ciudad de Nueva York y los informes de zonificación comunitaria, el área de Midwood y Flatbush en Brooklyn ha experimentado una de las transformaciones demográficas y religiosas más aceleradas de la última década, registrando un incremento sustancial en la apertura de centros islámicos financiados en parte por corporaciones de origen extranjero. Y aquí es donde el relato se rompe por completo. El alcalde menciona Midwood al lado de Mauritania, para normalizar lo que la política real se llama balcanización cultural.
El alcalde nos pinta un cuadro idílico de la inmigración del pasado. Los irlandeses que huían de la hambruna, los judíos que escapaban de los pogromos, los italianos que huían de la miseria, pero esconde una contradicción histórica gigantesca. Aquellos inmigrantes del siglo XIX y principios del siglo XX llegaban a Nueva York con el deseo explícito de integrarse, de adoptar la constitución, de aprender el idioma y de asimilar a la matriz cultural judeo-cristiana del país. No venían a exigir la abolición del sistema legal americano para sustituirlo por el código teocrático del que venían huyendo. El islamismo político, mirad muy bien en que no digo el Islam como fe privada de una persona, sino el islamismo como proyecto político totalitario. Opera bajo una lógica completamente diferente. Históricamente, la fundación de los Estados Unidos y la redacción de su marco constitucional en el Congreso Continental de Filadelfia contaron exclusivamente con la participación de delegados de trasfondo de reforma cristiana y tradición teológica europea. La inclusión de confesiones del Medio Oriente o de Asia Meridional no formó parte del diseño institucional original de la República en el siglo XVIII. Pero para el alcalde Mamdani, la historia es una plastilina que se puede moldear en los talleres de ideología de género de las universidades de Nueva York. Colocar a los puritanos que arriesgaron sus vidas en el Mayflower para fundar una comunidad basada en el pacto bíblico al mismo nivel institucional que las oleadas migratorias actuales controladas por mafias de tráfico humano es un insulto a la inteligencia. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, numeral 298. Vamos a elevar el nivel del debate, porque aquí no hacemos ese tipo de análisis de café. ¿Qué dice la doctrina de la Iglesia Católica sobre esto? El progresismo nos quiere vender que el Papa, los obispos y el catecismo defienden las fronteras abiertas de par en par y el caos migratorio bajo el pretexto de la caridad cristiana. Falso. Mentira absoluta. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2241 establece con claridad meridiana que las naciones más ricas tienen el deber de acoger al extranjero en la medida de lo posible. Pero introduce un principio que este alcalde pisotea todos los días. Los inmigrantes están obligados a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que los acoge, a obedecer sus leyes y a contribuir a sus cargas públicas. Aquella noche de agosto de 1776, cuando George Washington esperaba en la orilla del río de Nueva York bajo la luz de la luna, no buscaba una oportunidad para que nada estuviera fijo. Buscaba la firmeza de un país que se atreviera a ser verdaderamente libre bajo la soberanía de Dios. La verdad manda, amigos míos. Y la polémica solo obedece cuando los datos son implacables. No permitan que se arrebate la memoria histórica ni el futuro de las familias con la falsa compasión de los poderosos. Desde mi primer día en el cargo, he tenido un asiento en primera fila para observar en tiempo real cómo una democracia muy frágil es desmantelada. Yo nuevamente me disculpo con la militancia. Aquí nos quieren dejar mal parado a nosotros, que nosotros somos los malos del cuento. ¿Cómo es que vas a llevar candidatos que son de un colectivo de LGTBI? La gente se expresa de diferente manera, que hay que poner contrapeso en la Asamblea Legislativa. Quiero recordarles que hace 3 años, por esta misma época, cambiaron las reglas de las elecciones. Ustedes mandan, pues, son la mayoría, ustedes tienen la directiva. Así que reviértanle eso y pasen el mismo presupuesto, que tenga $11,000 igual que todos los demás diputados. Si se queja, que se queje. Si vota en contra por las cosas, pues que vote en contra. Por fin la oposición salvadoreña logró ponerse de acuerdo en algo, en destruirse a sí misma desde adentro. Vamos enfrenta a una crisis interna tras dividirse públicamente por disputas en sus elecciones internas. ¿Cómo es eso? Que ustedes le estén diciendo a sus militantes, no compartan el contenido, ok, está bien, pero que estén diciendo que yo los estoy denigrando con el otro compañero que se llama Powell, que también renunció. Allá adentro hay cosas oscuras. En su momento van a ser reveladas si ustedes nos siguen molestando. Yo nuevamente me disculpo con la militancia. Aquí nos quieren dejar mal parado a nosotros, que nosotros somos los malos del cuento. El 1 de mayo de 2024, El Salvador estrenó una asamblea reducida a 60 diputados.
Y en ese nuevo periodo, la fracción Vamos, encabezada por Claudia Ortiz, quedó bajo presión por una planilla que llegó a rondar los $20,000 mensuales. Después, la junta directiva bajó el techo a $11,000 y señaló un excedente de $14,050. Ahí empieza el problema, porque durante años nos vendieron a Claudia Ortiz como la reserva moral de la oposición salvadoreña, la diputada que denunciaba nuevas ideas, la voz limpia contra el abuso, la mujer que supuestamente iba a demostrar que sí se podía hacer política sin doble cara. Pero cuando uno mira la planilla, las peleas internas de Vamos, la renuncia, los señalamientos de sus propios exmiembros y las decisiones que tomó en la Asamblea Legislativa, el cuento empieza a desarmarse. La pregunta ya no es si el oficialismo la ataca. La pregunta incómoda es otra. ¿Por qué el relato de pureza de Claudia Ortiz se está cayendo a pedazos? Yo no me interesa nada en relación a las autoridades de Vamos. ¿Qué necesidad tener de estar hablando de mí? Pues de sí llegar a la televisión, muchacha, con tanto cinismo a decir de que tenés principios cristianos y zampando a todos los colectivos proabortistas, pro LGTBI en el partido. El exmilitante y precandidato de Vamos, Paul Monroy, denunció públicamente maltratos dentro del partido. La gente se expresa de diferente manera, que hay que poner contrapeso en la Asamblea Legislativa. También se separaron figuras vinculadas al proyecto, como Gabriela Guzmán y el analista conocido como Don Roque. Monroy aseguró que en estructuras territoriales, especialmente en Santa Ana, se trató a profesionales y precandidatos como perros, y habló de renuncias en varias direcciones departamentales. Mira lo fuerte de esto. El partido político Vamos decía ser un partido democrático, horizontal, humano y diferente. Pero los que pusieron tiempo, dinero y nombre para levantar esa bandera en los departamentos terminaron denunciando maltrato, desprecio y control desde arriba. Y cuando alguien va denunciando eso, ¿qué hace una dirigencia sana? Escucha, revisa y corrige. Para ti, Ceci Rivas, vos desde que entraste de secretaria, entraste con salario. Y todo ese tiempo que has estado, eres una asalariada del partido. Otro señalamiento interno apunta a la estructura de decisión de Vamos. Exintegrantes del partido han denunciado que buena parte de la dirigencia nacional terminó vinculada laboralmente a la planilla legislativa de Claudia Ortiz o a su círculo político más cercano. Y ahí está el nudo, porque si quieres debes discutir, corregir o cuestionar a la diputada, dependen de contratos, salarios o favores políticos del mismo equipo. La independencia realmente queda en duda. ¿Cómo vas a fiscalizar a quien te paga? ¿Cómo vas a contradecir a quien puede dejarte fuera? Eso no es democracia interna, eso es obediencia con factura pública. Y el dinero público no está para sostener pequeños feudos personales, está para servirle a la gente. Bueno, se nos ha comunicado el presupuesto y ya está en ejecución. El presupuesto que tenemos asignado es de $20,000 mensuales. Ustedes mandan, pues, ustedes son la mayoría, ustedes tienen la directiva, así que reviértanle eso y pasen el mismo presupuesto, que tenga $11,000 igual que todos los demás diputados. Si se queja, que se queje, si vota en contra por las cosas, pues que vote en contra. La polémica por la planilla se hizo pública cuando se conoció que Vamos había operado con una asignación cercana a los $20,000 mensuales para personal. Luego se reportaron salarios como $2,550 para asesoría jurídica, $2,300 para prensa y administración, y otros cargos de comunicación. La Asamblea ordenó ajustar el presupuesto a $11,000 mensuales y descontar el excedente señalado. Pero aquí viene lo que golpea más. Mientras Claudia Ortiz criticaba el gasto del Estado y hablaba de austeridad, su propia oficina tenía asesores ganando más de $2,000 al mes. Y ojo, en El Salvador mucha gente trabaja todo el mes por una fracción de eso. Gente que paga IVA, que manda a sus hijos a la escuela y que recibe remesas que estira cada dólar para poder comprar la comida. Entonces la gente tiene derecho a preguntar, ¿con qué autoridad moral criticas el despilfarro si tu oficina también termina en una polémica por dinero público? La defensa fue decir, yo no recibo ese dinero en mis manos, pero eso no resuelve nada.
Porque la pregunta no es si Claudia Ortiz tocó los billetes. La pregunta es quién decidió los nombres, los cargos y los montos. Ahí está el doble rasero. Sobre esta reforma que se aprobó hoy, no son una política seria ni de justicia ni de seguridad, es una reacción, es una improvisación. A cualquiera se le pueden llevar preso sin pruebas, a cualquiera se le pueden... También hubo críticas contra Claudia Ortiz por su voto en contra de la reforma constitucional que abrió la puerta a la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. La diputada argumentó preocupaciones sobre improvisación penal, debido proceso y riesgos bajo el régimen de excepción. Y esa parte toca una herida profunda. Una cosa es exigir debido proceso. Claro que sí. Si hay inocentes detenidos por error, deben revisarse esos casos y corregirse. Pero otra cosa es oponerse a que los terroristas, homicidas y violadores más peligrosos no vuelvan a salir jamás. Desde mi primer día en el cargo, he tenido un asiento en primera fila para observar en tiempo real cómo una democracia muy frágil es desmantelada. En el terreno ideológico, también crecieron críticas por los viajes internacionales de Claudia Ortiz, incluyendo su participación en espacios como el Oslo Freedom Forum, y por señalamientos políticos sobre acercamientos a redes progresistas fuera de El Salvador. ¿Y cómo es posible que cuando Claudia regresa de la conferencia de Oslo, aquí el requisito para participar es que haya participado en una marcha y que reciba el ADN Vamos? Y aquí está otra contradicción. Si un partido quiere moverse hacia agendas progresistas, tiene derecho, pero que lo diga de frente no se puede pedir el voto de gente conservadora, cristiana y trabajadora, y después hablarle con palabras enredadas cuando preguntan por aborto, ideología de género o matrimonio igualitario. La gente no pide discursos perfectos, pide claridad, porque cambiar de posición no es el pecado político más grave. El problema es esconderlo. El caso de Claudia Ortiz y Vamos deja una lección para toda la política salvadoreña. La fiscalización no puede ser selectiva. Las planillas legislativas de todos los partidos deben ser públicas, justificadas y ligadas a trabajo real. ¡Exacto! El Salvador no necesita una oposición que solo diga no para salir en cámara. Tampoco necesita un oficialismo que crea que por tener mayoría puede hacer lo que quiera. El país necesita reglas parejas. Si Nuevas Ideas gasta mal, que se investigue. Si Vamos gasta mal, que se investigue. Si Arena o el FMLN o cualquier partido político juega con dinero público, que se sepa, porque el dinero no es de los diputados, no es de los asesores y no es de los partidos, es del pueblo salvadoreño. Y cuando un político se disfraza de virtud mientras cobra de la misma maquinaria que critica, la gente lo nota. Claudia Ortiz no está en problemas solo por lo que diga Nayib Bukele o por lo que señale de Nuevas Ideas. Está en problemas porque su propio relato empezó a chocar con sus propias decisiones. La planilla, la renuncia, los votos, la diáspora, la seguridad, el giro ideológico, todo apunta a la misma pregunta. ¿Era una alternativa real o solo una marca bonita para administrar el descontento? Al final, la política siempre vuelve a lo mismo. Puede engañar a un sector por un tiempo, puede venderte como víctima, puedes culpar al enemigo, puede llenar redes con frases bonitas, pero cuando aparece la factura y cuando habla la gente que estuvo adentro, cuando el pueblo compara discurso con hechos, las caretas se caen. Y ahí no manda el marketing, sino manda la verdad. Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas están huyendo de El Salvador. El Salvador era como una persona apaleada todo el tiempo, que cuando alguien le tiró un trozo de pan, le dijo, bueno, me diste algo, podés seguirme apaleando de otra forma como querrás, porque al menos me diste algo. Mi nombre es Carlos Cartagena, pues todos me conocen como Charlie. No vamos a caminar, dame el DUI. Ya, se le comenzó a retener a la gente eso. ¿Tú? La Asociación Nacional de la Empresa Privada es el nombre. Pero yo tengo empresas privadas y no me siento representado por la ley. Bueno, es posible, pero ellos son la gremial más grande del país. Entonces, ni siquiera son una gremial, son una federación de gremiales. Bueno. Y pensamos en ese momento con Jorge Simán, el cofundador del Faro. Es más, creo que la injerencia extranjera debería estar prohibida en todos los países del mundo. Óscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro, ha manifestado en medios internacionales que desean regresar a El Salvador,
pero sostiene que solo lo harían con garantías de no ser detenidos ni enviados al SECOT. Oscar, muy bienvenido al programa. Pablo, un gusto acompañarte como siempre. Porque te tuviste que exiliar en México justamente por la persecución del régimen de Bukele. ¿Cómo ha sido para ti, Oscar, vivir y tener que cubrir a tu país desde el exilio? Mira, llevamos en plural porque somos varios de la redacción. Básicamente toda la redacción estamos exiliados entre Guatemala y México. Hemos tenido que salir porque había órdenes de captura. Logramos descubrir que cuando publicamos entrevistas en video con 2 líderes pandilleros que fueron socios de Bukele durante 8 años en su construcción del poder, hablo de líderes asesinos. Mi nombre es Carlos Cartagena, pues todos me conocen como Charlie. No vamos a caminar, dame el DUI. Ya, se le comenzó a retener a la gente eso. El jefe de redacción de El Faro salió desde el extranjero a decir que no puede volver a El Salvador sin garantías. Dijo que teme ser capturado, que la fiscalía es una farsa, que el fiscal responde a Bukele y que ellos seguirán publicando investigaciones sobre torturas, cárceles y abusos del régimen de excepción. Y ahí está la escena perfecta. El periodista perseguido, el medio valiente, el gobierno oscuro, el país supuestamente perdido en una dictadura. Pero hay una pregunta que rompe todo ese cuento desde el primer segundo. ¿Por qué algunos medios sufren tanto con el nuevo El Salvador, mientras millones de salvadoreños por fin pueden caminar sin pagar renta, sin pedir permiso a la MS-13, sin cruzar calles con miedo al barrio 18 y sin esconder a sus hijos antes de que caiga la noche? Porque aquí no estamos hablando solo de periodismo, estamos hablando de poder, de dinero, de influencia extranjera y sobre todo de una batalla para decidir quién cuenta la historia de nuestro país, El Salvador. El pueblo que vive ahí o las oficinas que firman los cheques desde ONGs en el exterior. Y pensamos en ese momento con Jorge Simán, el cofundador del Faro. El Faro nació en 1998 bajo trípode SADCB, fundado por Carlos Dada y Jorge Simán. Durante años, el propio medio ha reconocido cooperación internacional y apoyo de fundaciones extranjeras. En ese ecosistema aparecen nombres como Open Society Foundations, vinculada a George Soros, además de organizaciones internacionales dedicadas al financiamiento de medios y proyectos de derechos humanos. Y aquí viene el incómodo. Cuando un medio recibe buena parte de su oxígeno económico desde afuera, uno tiene derecho a preguntar, ¿independiente de quién? Porque puede ser independiente del gobierno salvadoreño, sí, pero no necesariamente independientemente de las agendas de quienes pagan. Y ese es el punto que nunca quieren discutir. Ellos dicen prensa libre, muy bien, pero ¿libre de qué? ¿Y amarrada a quién? Porque una cosa es investigar al poder y otra muy distinta es convertirse en una herramienta permanente para atacar a un país que cada vez que ese país toma decisiones no les gusta al club de las ONGs internacionales. Los enemigos del pueblo para Bukele somos todas aquellas personas que desde nuestra trinchera, la mía del periodismo, hemos criticado su gestión. Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas están huyendo de El Salvador ante la represión del gobierno de Bukele. También existen organizaciones como Cristosal y WOLA, que han documentado abusos, denunciado el régimen de excepción y recibido financiamiento internacional en distintos momentos. Para poder adoptar el modelo actual, el presidente Bukele en marzo del 2022 decretó un estado de emergencia o un estado de excepción. WOLA, desde Washington, ha sido una de las voces más activas contra las políticas de seguridad de Bukele. Cristosal, por su parte, ha tenido un papel fuerte en denuncias de derechos humanos y en reportes sobre cárceles. ¿Cómo hacemos? En primer lugar, empezamos a torturar y empezamos a hacer que la gente muera de hambre. ¿Lo hacemos con el violador sexual y el pandillero? ¿Lo hacemos con el que se robó una gallina también? Y aquí se arma el círculo perfecto. Las ONGs financiadas desde afuera producen el informe. El medio financiado desde afuera lo convierte en escándalo. Las organizaciones en Washington lo usan para presionar a los congresos de Estados Unidos. Y luego todos dicen, miren, ahí hay preocupación internacional. No. Muchas veces lo que hay es una misma red hablando con su propio eco. Esto no significa que no existen errores, abusos o casos que deban revisarse.
Claro que todo Estado debe responder por sus actos. Claro que un inocente preso es una tragedia. Claro que la justicia debe de mejorar, documentar, corregir y castigar los excesos. Pero una cosa es exigir justicia y otra cosa es usar los errores para desmontar completo el modelo que le devolvió la paz a millones, porque eso es lo que no dicen. Es más, creo que la injerencia extranjera debería estar prohibida en todos los países del mundo. En 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley de agentes extranjeros que obliga a registrar organizaciones financiadas desde el exterior y aplica un impuesto del 30% a ciertos fondos extranjeros. El gobierno la presenta como una medida de transparencia. Sus críticos la presentan como un ataque a la sociedad civil y a medios independientes. Pero seamos honestos, si estos medios y ONGs viven pidiendo transparencia al Estado, entonces también deben aceptar transparencia sobre su propio dinero. ¿Quién paga? ¿Cuánto les pagan? ¿Para qué paga? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué agenda? ¿Con qué prioridades? Eso no es censura, eso es claridad. Porque el pueblo también tiene derecho a saber si el reportaje que está leyendo nace de una preocupación local o de una estrategia pagada desde afuera. Mira, nosotros estamos esperando, hemos hecho todo lo posible para obtener del régimen alguna garantía de que podemos entrar, aunque sea porque estén hartos de nosotros. Hemos hecho peticiones a la Fiscalía de qué estamos acusados nuevamente, aunque nosotros descubrimos los planes de inteligencia policial. La última intervención por Nelson Rauda de El Faro. ¿Tú? La Asociación Nacional de la Empresa Privada es el nombre. Pero yo tengo empresas privadas y no me siento representado por la ley. Bueno, es posible, pero ellos son la gremial más grande del país. Entonces, ni siquiera son una gremial, son una federación de gremiales. Bueno. Esta persona, quien es familiar de quien fundó tu periódico, y tú lo sabes, Simán, ¿o no? De hecho, cuando ustedes publicaron una nota de FUSAID donde está el hermano de Simán, tuvieron que bajarla y pedir disculpas. El debate real no es si debe existir prensa crítica. Debe existir. El debate es si una red de medios, ONGs y centros de presión internacional puede presentarse como voz neutral del pueblo, mientras depende de financiamiento extranjero y empuja una lectura política contra un gobierno respaldado por una mayoría amplia. Ahí está todo. El Faro dice que quiere volver con garantías, pero el pueblo también pide garantías. Garantías de que no vuelvan las maras. Garantías de que no vuelvan las extorsiones, garantías de que sus hijos no sean reclutados. El país que ellos dicen no reconocer cambió, sí, pero no cambió porque despertó en dictadura, cambió porque dejó de vivir de rodillas. Y eso es lo que más les duele a sus amigos y a ustedes. Les duele que El Salvador ya no sea solo material para crónicas tristes, premios internacionales y documentales sobre violencia. Entonces la democracia en El Salvador fue tan precaria que la gente pensó que era el momento de darle todo, absolutamente todo el poder a un señor. Yo suelo mencionar una metáfora que quizás es muy barata. El Salvador era como una persona apaleada todo el tiempo, que cuando alguien le tiró un trozo de pan, le dijo, bueno, me diste algo, podés seguirme apaleando de otras formas como querrás, porque al menos me diste algo. Les duele que un pueblo pequeño haya desafiado el manual de las ONGs y haya dicho, primero la vida, primero la paz, primero la gente honrada. La farsa no está en que un país se defienda. La farsa está en quienes necesitan que El Salvador fracase para que su negocio siga teniendo sentido. Porque mientras algunos buscan cámaras en el extranjero para denunciar al país, las mamás de El Salvador siguen dando gracias a Dios porque sus hijos regresan vivos a casa, y frente a esa verdad humana no hay fundación, tampoco hay portada, mucho menos reportajes premiados. No hay narrativas globalistas que puedan más. La pluma corporativa se dobla ante la paz del inocente. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Comparte y activa la campanita y te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.